Y luego la gente se frustra y le echa la culpa a Dios y se enoja, ¿verdad? Es que a mí me dijeron que no iba a tener problema. Acepta a Cristo y no vas a tener ningún problema con tu familia. ¡Falso! ¿Alguien le mintieron así? ¿Quién cuando se convirtió tuvo broncas en su familia? Levante la mano. Yo pensé que yo nomás. Aceptas a Cristo y lo primero que hace tu familia, te hiciste aleluya. O empiezan a llorar, ¿verdad? Impresionante la fe de Samuel. Manipulación. Yo te pregunto, ¿mi abuelo y mi abuela me pueden salvar a mí? No. ¿Mi madre, mi padre me pueden salvar a mí? No. Tampoco tú y yo podemos salvar a nuestros hijos. La fe es personal. ¿Y cómo se adquiere? Con el verdadero evangelio, con arrepentimiento, dejar lo malo y el cambio que Dios hace. ¿Amén? Muy bien. Este evangelio pasa por alto. ¿Ya vio? Valentía. Se requiere valentía. Machín valentía. Vamos al seguro social. Está infectadísimo de enfermedades. ¿Vamos? A ver a la hermana. Miren, el hermano Gabriel que trabaja ahí, le pedimos un favor porque le dieron la hoja a la hermana donde ya salía por primera vez el medicamento de la quimioterapia. Y el miércoles nos dijeron, ¿verdad?, que iba a ser la primera. ¿Está bien? Si iba a venir de Culiacán ese rollo. Entonces fuimos al tercer piso. Me corrige. Fuimos al tercer piso donde están las personas que le están dando quimioterapia. ¿Alguien ha visto eso? ¿Cómo se siente ese lugar? Mire, hermano, siente que de las pantorrillas le jala algo hacia abajo. Uy, se siente terrible. Yo ya tenía una experiencia, mi suegro lo acompañaba a un hospital donde le daban radioterapia y veía a los niños peloncitos de 8 o 7 años llenos de cáncer, y es algo bien tristeza. Ya tenía cierta experiencia, pero llego ahí al tercer piso del Seguro Social y está un vidrio, hermano. Está un vidrio como este, está un vidrio, pero no está transparente, como que tiene un baño que no deja ver lo que está allá. Entonces estaba un hombre así, hermano, y de aquel lado se veía el rostro, pero no se veía. Hermano, eso quebró mi corazón. Estaba solo, luchando con la quimioterapia. Volteé a otro lado y está un niño como de 9 años y con su mamá ahí a un lado, luchando con la quimioterapia. De paso te digo que no sé cuál sea el plan del Señor últimamente, pero he visto mucha tristeza, mucho dolor. Fuimos a la celda, un gran dolor de un joven. Fuimos a la prisión y llorando allá los hermanos. Vamos al centro de habitación y cantan llorando las hermanas. La hermana María de Los Ángeles. Y yo te tengo que decir que si Dios te tiene preparado un camino así, tienes que responder con valentía. Mi suegro le dijo a mi hijo, su nieto, hijo, los problemas hay que enfrentarlos de frente hay que enfrentarlos. Y mi hijo, me acuerdo, estaba en primaria y le preguntaron, oye, ¿qué te ha enseñado tu abuelo? Que los problemas se enfrentan de frente, con valentía. Yo te tengo que decir que tienes que ser valiente, hermano. Yo no sé qué venga más adelante a nuestras vidas, pero tenemos que ser valientes, porque Él está con nosotros como poderoso gigante, dice la Escritura.
y que es segura la victoria porque tenemos a Él por capitán. Vamos a la lucha, pero esta lucha está ganada. Los hijos de Dios. 2. Más adelante, tú tienes que enfrentar cosas, dice, obedeciendo la palabra. Mire, la hermana enferma con cáncer ya se bautizó. Y ella tiene una oración, sus hijos. Y encontré a los 2 hijos de ella ahí. Y le digo, vengan los 2. Voy a ser muy grosero. Perdónenme si los ofendo. Pero les quiero decir algo. Busquen a Dios. Es la oración de su mamá. Busquen a Dios. Denle la mano a su mamá. Vamos a orar. Y los 2 hombres, ahí agarrados de la mano, oraron. La hermana ya obedeció. Pero si mueres sin obedecer, ¿qué pretexto vas a dar? ¿Con qué te vas a justificar allá en el cielo? Porque no estabas obedeciendo. Porque el Señor le gustan las cosas bien correctas. Y tú sigues haciendo las cosas mal. Y tercero, el evangelio verdadero te debe hablar de, ¿cómo dice? Sacrificio. A ver, digan por favor sacrificio. Sacrificio. ¿Sabe qué es sacrificio? ¿Sabe qué es sacrificio? Que en tu único día de descanso te digan, ven a expresar la palabra. ¿Sabe qué es sacrificio? Que tú tengas que cuidar a tu familia, dejar a tu familia y dar el mensaje del evangelio. ¿Sabe qué es sacrificio? Que tu cuerpo te diga descanso y tú digas adelante, todo para Cristo. Yo le pregunto a usted, ¿se está sacrificando por Cristo? ¿O está viviendo en la comodidad? En las escrituras vemos toda la Biblia este sacrificio. Dele el siguiente minuto. Primer punto. ¿Cómo dice? La muerte y la vida. El Señor Jesús hablaba claramente, manejaba muy bien las palabras, muy bien. Él era gentil como un cordero, él era amoroso. Amén. Amén. Amparó a los marginados como amigos, tocó a los leprosos para sanarlos, cargó a los niños en sus brazos, pero él también demandó completa lealtad y total obediencia. Si nos enfocamos solamente en que Él es amor, en que Él es bondad, y hacemos a un lado su carácter y su corazón, esto es evangelio blanco. Nos encanta oír del amor de Dios, ¿verdad que sí? Nomás mucha gente me felicitó. Hermano, qué buen tema. Luego el hermano Martín. Hermano, me fascinó el tema, qué bonito tema. Pues claro, el amor de Dios. ¿A quién no le gusta escuchar del amor de Dios? ¿Verdad? Qué hermoso tema, muy inspirador, hermano. Pues sí, es el amor de Dios. Pero este próximo martes, ¿sabe qué voy a tratar? De la otra parte. ¿Y sabe quién me va a felicitar? Nadie. Algunos hasta se van a ofender. Pero ese es el evangelio. El evangelio, decíamos ayer con las mujeres, que agarra a una mujer adúltera, la pone en medio de todos y la protege el Señor Jesús, ¿verdad? Le dice, yo no te condeno, y te querían hinchar aquí, pero te defendí. Yo no te condeno, te amo. Ese es el evangelio. Pero al final, ¿qué le dice a esa mujer? Vete y vete con el hombre. Vete y vete con el otro hombre. ¿Qué le dijo a la samaritana? Tráeme a tu marido. Ese es el evangelio que confronta. Ese es el evangelio. El evangelio de amor que te dice, estás mal, estás bien mal, y si no cambias, no tienes parte conmigo. Tráeme a tu marido, samaritana. ¿Y qué le dijo la samaritana? No tengo marido. Pues claro, porque con el que vivía no era su marido, pero dice Jesús, pero 5 maridos han tenido, o sea, 6 hombres. Imagínate. Yo le pregunto muchas cosas a los muchachos de pobres. En lugar de decir presente, díganme, contéstenme esta pregunta. Y ya les pregunto cosas. Y una de las preguntas les digo,
Díganme, en lugar de decir presentes jóvenes, díganme cuántos novios han tenido. ¿Y qué creen que me dicen los muchachos? ¿Y qué creen que me dicen los muchachos? 14. Ay, samaritano, le digo. Porque las personas creen que agarrando a un hombre o a una mujer, el vacío que tienen en el corazón se va y no se va. El hombre no quita el vacío, la mujer no quita el vacío, solo Cristo. Cristo, te llena con eso que tú y yo necesitamos. Y a la mujer le dijo, vete y no peques más. Iglesia Oreb, usted le puede decir, váyanse, pero no pequemos más. Pequemos, dijo, porque yo también. Dele siguiente, hermano. ¿Quién dice amén? Ay, hermana, dele para atrás. Rápido. Ya ves, yo también no vino afectó eso. ¿Quién dice amén? Jesús no vino a lastimarnos, amén. Amén. Y hermano, usted habla bien duro. Usted me lastima. No soy yo, no es mi mensaje, es el evangelio. Hermano, pero la religión no sirve para nada. Es Cristo el Señor. La religión no murió por ti, ni ninguna virgen, ni ningún ángel. Fue Cristo. Amén. Amén. Y Él no vino a lastimarnos, Él vino a amarnos. Pero fíjese, ahora sí, pues ya lo dejan, hermano. No son mis palabras, es la idea del autor, Clayton, así se llama el pastor. Jesús no vino a lastimarnos, Él vino a matarnos. ¿Quién dice amén? Amén. ¿Cómo? No dice la palabra, a ver, hermano, nos está enseñando un evangelio nuevo. No dice la palabra que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. ¿Cómo pues dice que vino a matarnos? También el Señor Jesús dijo, no vine a traer paz. ¿Se acuerdan que dijo eso? Él lo dijo, vine a traer disensión entre el Padre y el Hijo. Problemas en la familia por Cristo. Jesús lo dijo. Pero en otra ocasión, Juan 16 dijo, la paz que yo te doy, nadie te la puede dar. Confía en mí, yo he vencido al mundo. Así era Cristo, en su momento lleno de amor, pero cuando andamos chueco, hermana, corrige. Y nadie puede estar de pie cuando Cristo corrige. Todos tenemos que, Señor, es cierto. Él vino para matarnos. ¿Quién dice amén? Amén. Fíjense, lo muestro en la Biblia. Dele el siguiente, hermano. La Biblia dice, ayúdame a leerlo para que despierten. Te digo la verdad. Si un grano de trigo no cae en la tierra y muere, sigue siendo el mismo grano. Pero si cae en la tierra y muere, produce muchos granos. El que ama su vida la perderá, pero el que odia su vida en este mundo la salvará. Tendrá vida para siempre. Vida para siempre, vida eterna. Fíjese bien esto. Si usted se va a otra religión, es bien fácil. A cualquiera. Dígame cuál. Todas son bien fáciles. Todas. Mira, cumples estos, haces estos rezos, llevas este dinero al que está enfrente y ya lo haces. Pero el cristianismo, escucha bien, es bien difícil. Es el más difícil de todos porque te dice y me dice, estás bien mal, hipócrita, cambia. Ay, no, así yo no juego, mejor me voy. A mí me gusta que me traten con amor y aquí no hay amor. Aquí puro cuchillito de palo nomás me están diciendo que cambie. Es bien difícil, hermano. Claro, es el verdadero evangelio. De todo el pueblo de Israel, ¿cuántos fueron discípulos de Jesús? 12 y uno Mencionó. falló, fueron 11. De todo un país, solo 11 que hicieron este evangelio. Y con esos 11, Jesús cambió el mundo. Con
Porque Jesús no necesita multitudes. Hermano, es que a mí me gusta ir a iglesias donde está bien grande. No es la iglesia nuevo testamentaria, iglesias grandes. Porque de esas iglesias grandes, ¿saben cuántos son verdaderos cristianos? Bien poquitos. La muerte y la vida. En la actualidad muchos cristianos están convencidos de que Cristo vino a hacernos felices y exitosos. En la iglesia parece que somos atraídos hacia los libros y mensajes que se enfocan en el éxito. Cuando yo veo a un cristiano con un libro, luego voy y le veo el título. A ver, déjeme ver el libro. A la hermana acá trae un libro el miércoles. A ver, déjeme ver el libro. ¿Sabes qué le dije? Quiero ver el libro. Porque los libros ahorita que se venden de cristiano es puro éxito. Pura declara y el Señor te va a bendecir. ¿Verdad? Decreta y el Señor te obedece. Lo tienes a tu disposición. Ese no es el verdadero evangelio. David Wilkerson dice, fíjate lo que dice este señor: no hay lugar más peligroso para un cristiano que una librería cristiana. Puro negocio. Que venden papelitos, calcamonías, ¿verdad? Que llevan el pastor esto. Puro negocio. Yo te pregunto, ¿te imaginas Cristo entrando a una librería cristiana? A ver, hay collares que tengan el pececito. ¿Te imaginas al apóstol Pablo buscando un libro de superación personal porque él se siente menos? Porque está chaparrito y feo. Autoestima, necesito. Pablo dice, porque para mí el vivir, Pablo, nadie va a ir contigo. No importa. Él va conmigo. Pablo, pero te van a matar si vas a Roma. No importa. Soy digno. Que me tome en cuenta el Señor de morir por él. A usted y a mí nos dicen aleluya y venimos a llorar. Hermano, estoy sufriendo persecución en el trabajo. Ay, hermano, no me la acabo, hermano. ¿Qué pasó, hermano? ¿Atentaron contra ti? No, hermano, me dijeron aleluya. Esa es la persecución que tenemos. Escucha bien, la persecución no hace mal a la iglesia, la persecución aviva la iglesia. ¿Sabe qué hace mal a la iglesia? El éxito. Dejamos a Dios. Dele siguiente, mi hermana, ya se me está acabando la voz. Quiero terminar la idea, ¿verdad?, del pastor, porque como que eso es que vino a matarnos, aunque lo dice claramente el Evangelio. Leamos juntos. Él vino para matar nuestra vida pecaminosa, de manera que nosotros pudiéramos experimentar la vida verdadera. Amén. Yo soy bien inconstante con Dios. Yo me duermo en los cultos. No vengo en la tarde, menos a orar. ¿Saben cuánto leo la Biblia? Nada, puro libro de Lemberto. Entonces Dios me dice a mí, Guillermo, esa parte en ti quiero que muera, porque esa parte, Guillermo, está llena de pecado. Yo quiero que tengas una vida nueva, de modo que si alguno está en Cristo, tiene una nueva vida. Es inconcebible que un cristiano siga pecando en lo mismo. ¿Sabe qué da muestra eso? Que no se ha salvado, que ha asistido a la iglesia, y que si tú le preguntas, si mueres hoy, ¿a dónde vas? Te va a decir, no sé. Mamá, ¿a dónde me voy? Tú tienes más tiempo. No sabes. ¿Ya entendió ahora la idea del hermano? Cristo no vino a lastimarnos, vino a matarnos, pero esa vida de pecado, esa vida de maldad, esa vida egoísta, esa vida nada más de yo, para mí, yo necesito, yo quiero, yo no puedo, yo, esa vida, Cristo la tritura, la mata, nuestra voluntad. Si usted ve el pecado como detestable en lugar de deseable, usted es nueva criatura.
¿Sí lo entendieron? Si tú ves el pecado